algunas dificultades, pero vamos a empezar. ¿Alguna duda de la clase pasada que merezca atención? Por este lado no, profe. Presentación desde el principio. Vamos a ver si puedo. Bueno, hoy vamos a empezar la discusión. Espero que no sea un monólogo, así participan un poco, sobre el análisis de Fourier para tiempo discreto. Hemos hecho el análisis de Fourier para tiempo continuo y, como ustedes habrán notado, con las herramientas del desarrollo de serie hicimos el desarrollo de transformada, así que vamos a ir gradualmente usando las herramientas que vamos desarrollando para los nuevos análisis. ¿Está frisada mi imagen o me parece? Se muestra la filmina y dice análisis de Fourier en tiempo discreto, pero Bien, no avanza. bien. Es suficiente con eso entonces. Debo tener ancho de banda un poco limitado. Bueno, el hecho es que cuando iniciamos la discusión de Fourier, planteamos que un conjunto de funciones ortogonales que tenían ciertas condiciones. ¿Se ve bien? ¿Audio y video normal tengo? 10 puntos, Sí, todo profe. 10. Sí, profe, todo bien. Un conjunto de funciones ortogonales se pueden constituir en una serie que represente, en el caso de la función periódica, un ajuste que por medio de un conjunto ortogonal de funciones puede representar en forma de serie, contemplando su parte par y su parte impar, y además nos provee el espectro de frecuencias, así denominado el conjunto de frecuencias, la familia de frecuencias que constituyen la conformación de esta señal en el tiempo, y ese espectro estaba expresado en magnitud y en fase, y finalmente es un conjunto de señales, lo hicimos en forma trigonométrica y luego avanzamos sobre la exponencial, porque finalmente la exponencial es una señal que tiene excelentes prestaciones analíticas y también es ortogonal. O sea que finalmente nos quedamos con la expresión exponencial de la cual desarrollamos la transformada. Ese conjunto de exponenciales no era más ni menos que una familia de frecuencias armónicas, señales armónicas entre sí, por supuesto que periódicas y armónicas. Con el mismo concepto podemos afrontar la discusión, habida cuenta que ya habíamos definido que la función tenía que ser periódica según las condiciones de Dirichlet, y se definía la velocidad o la frecuencia analítica, no eléctrica, de esta señal y sus armónicas. Así definido, omega 2pi sobre t, donde t es el periodo y omega es la frecuencia. Y k omega es la familia de frecuencias armónicas que constituyen este conjunto de funciones exponenciales. El mismo principio lo vamos a aplicar en tiempo discreto y vamos a decir que esa familia, bueno, debo decir que tuve que hacer un ajuste. Esto lo había llamado n en tiempo continuo, pero como n es el tiempo en tiempo discreto, lo redefiní como k. Pero finalmente es un entero que va de 1, 2, 3 hasta n, hasta el infinito, por medio de los enteros. Fíjense que definimos un conjunto ortogonal de funciones discretas, en el tiempo discreto, donde la frecuencia está constituida
como 2pi sobre n, que n es el número de muestras que definen la frecuencia fundamental, y este es el tiempo, n, la variable independiente. Entonces, por equiparación. Y definimos así la frecuencia en tiempo discreto, donde evidentemente esto estaba dividido segundo, y esto era radianes por segundo, y esto está dividido en muestras, o sea que esto es solamente radianes. Pero eso es una sutileza, analíticamente no nos va a cambiar nada. Y por supuesto mantenemos la periodicidad de la función, donde n mayúscula es el número de muestras al cabo del cual la generalidad de la función se vuelve a repetir. O sea que finalmente nos vamos a adaptar a lo que ya sabemos de tiempo continuo. Pero existe una diferencia importante entre la familia de señales armónicamente combinadas en tiempo continuo y tiempo discreto. Y tiene que ver mucho con la diferencia entre t y n. T es un real y n es un natural. 1, 2, 3, la cantidad de muestras que definen el periodo. Entonces, en el caso continuo, todas las frecuencias son distintas. Pero en el caso discreto solo hay n señales diferentes. Porque al cabo de n se vuelve a repetir. Entonces, prestemos atención a este concepto que va a ser central en la definición del análisis. La frecuencia continua está definida como, la frecuencia de tiempo continuo, está definida como 2pi sobre t, donde t es un arbitrario real. O sea que omega puede tener cualquier valor. En cambio, en discreto, n es un entero. Por lo tanto, omega podrá tener determinados valores. No cualquiera como omega, minúscula y mayúscula, ¿no? Por otro lado, si se fijan, la exponencial e a la j tita, ¿no? El e a la j tita de un complejo cualquiera, que en este caso es una frecuencia, el complejo e a la j tita es periódico por naturaleza, porque el complejo se repite cada 2pi. O sea, en rigor de la verdad, el complejo es e a la tita más k veces 2pi. Y cada 2pi se vuelve a repetir en el mismo lugar. Si aplicamos este concepto aquí, tendríamos que omega más k veces 2pi, siendo omega un número definido de muestras, podemos escribir esto. Y si logramos demostrar que esto es 1, es la unidad, esto es igual a esto. Por lo cual, para cualquier n y para cualquier n tiempo y para cualquier k, que es la multiplicidad de los elementos discretos. Fíjense que si omega es 2pi sobre n, omega más 2pi es 2pi sobre n más 2pi. Si sacamos denominador común, nos queda 2pi más n veces 2pi. Sacamos factor común n y nos queda 2pi más n 2pi. Cada 2pi, evidentemente, como n es un entero, el espectro que está definido en discreto es periódico, porque n es un entero. O sea que va a ser 2 veces pi por 1, por 2, por 3, por 4, pero cada 2pi múltiplos enteros se repite el espectro. Entonces es la primera definición importante. El espectro en tiempo discreto, de señales en tiempo discreto, va a ser periódico. ¿Qué pasaba en tiempo continuo? En tiempo continuo, la frecuencia estaba definida así. Omega más 2pi, hacemos el mismo tratamiento, y llegamos a este término. Y fíjense lo que sucede acá. Si t no es un entero sino un real, no es cierto que 2pi más cualquier real por 2pi es igual a 2pi. Por eso el espectro no es periódico en tiempo continuo. ¿Está claro esto? Sí, profe. Este es el primer tema importante de tiempo discreto. Los espectros van a ser periódicos. Bien, no es periódico. Bueno, acá está la demostración de que es igual a 1, porque en 2pi el seno siempre va a ser 0, así que si es entero, k. Entonces, considerando el precedente de análisis, se procede a obtener una representación de señales en tiempo discreto
en el dominio de la frecuencia de señales que cumplen para n entero, cosa que es un entero. Del mismo modo que se consideró para el tiempo continuo. Bueno, ese es el análisis que hicimos y evidentemente demuestra que en tiempo discreto, como n es un natural, es periódico, pero en tiempo continuo no es, y ya lo habíamos demostrado. Ni la serie, ni la transformada de tiempo continuo es periódico el espectro. Entonces, nosotros tenemos que en tiempo continuo la serie, estamos hablando de funciones periódicas, ¿no? O sea, estamos a nivel de serie, estaba definido de esta manera. Y este n que lo convertí en k al inicio, que en realidad es el multiplicador armónico. Y este Fn que es la componente espectral a esta frecuencia, n omega. En tiempo discreto vamos a tener algo similar, solo que va a ser una sumatoria. De los A sub k, fíjense la frecuencia armónica y el omega, 2pi sobre n, acá era 2pi sobre t. Los coeficientes espectrales los vamos a llamar A sub k, coincidente con el número armónico. El orden armónico, perdón. Mantenemos la misma forma y definimos entonces la serie de Fourier en tiempo discreto, vale decir para señales o secuencias en tiempo discreto periódicas. De esta forma, como A sub k por la familia de exponenciales ortogonales, que finalmente queda de la misma forma que la serie de tiempo continuo, solo que tenemos n que es un entero y k que es un entero. Aquí teníamos t que era un real, n era t era un real, acá es un entero también, y ahí está la discretización en el tiempo. Entonces en tiempo continuo teníamos esto, el espectro era una función par, y en tiempo discreto vamos a tener esto. Tiene la misma forma, donde omega es una frecuencia de tiempo discreto. En consecuencia va a ser discreta también, porque es 2pi sobre t, 2pi sobre n, donde n es un entero. Donde las condiciones de ortogonalidad se definían de este modo, solo que había tiempo en lugar del número de muestras, pero al ser periódico en n, se va a cumplir exactamente igual que lo que calculamos en la serie exponencial. Aquí nos daba t, y acá nos da n, porque finalmente es este denominador. Y 0 para cualquier otro valor. O sea, si no es múltiplo entero de n, esto no va a ser periódico. Entonces, para obtener los diferentes coeficientes de la serie, A sub k son los diferentes coeficientes de la serie que constituyen la aproximación de la secuencia que queremos aproximar por serie, no tenemos más que evaluarlo. A sub k, de la misma forma que evaluamos los Fn, sin esta forma. ¿Se acuerdan que era conjugado, no? Por eso era impar la fase. Bueno, el F0 corresponderá al primer A sub k, 0, 1, 2, n-1. n-1 muestras de la secuencia, o sea, un periodo completo, que lo podemos expresar de esta manera, en forma cerrada, sacando denominador común n. Entonces, fíjense que nos queda J, que es el complejo, K veces 2pi, que es la periodicidad, y esto involucra hasta la última muestra del periodo n de la secuencia. En esta expresión, ambos miembros son periódicos, evidentemente. ¿En cuánto? En n. Esta secuencia es periódica, de partida, y esta secuencia es periódica, en consecuencia. Por lo tanto, son equivalentes a Fn. Los coeficientes son equivalentes a Fn, ya que lo estamos diciendo. ¿En cuánto es equivalente? 1 sobre n es un número. Y acá tenemos Fn, que están vinculados a través de una fase cambiada, ¿no? Nada más que eso. Por lo que se puede decir que se dispone de un conjunto de n ecuaciones lineales para todos los coeficientes A sub k que constituyen la aproximación desconocido porque hay que evaluarlo, conforme a que k varíe
sobre un conjunto de valores de n. O sea, sobre la secuencia n, que es el periodo, vamos a variar k, y cuando aparece un nuevo n, varía de nuevo, por lo tanto, esto va a ser periódico en el tiempo, que ya era, por definición, y va a ser periódico en la frecuencia. Porque a su caso son las componentes frecuenciales. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Las componentes frecuenciales de la serie, y por supuesto, como es una sumatoria de Fn y Fn periódicos, son periódicos. Si nosotros reemplazamos esta exponencial por su equivalente de Euler, podemos escribir de esta manera, ¿no? Coseno más j seno, menos j seno porque es conjugado. Si pasamos multiplicando el n a la sub k, solamente es un ordenamiento, vamos a definir f de omega, que en realidad es, los a sub k ya eran la componente espectral, que lo multiplicamos por n solamente para despejar y que nos quede una secuencia donde las frecuencias múltiplos, k omega, están ponderadas por la secuencia temporal. Y a eso le vamos a llamar la transformada, que es el desarrollo en serie. Esto es una serie, ¿no? Yo creo que lo había comentado, la serie de Fourier en tiempo continuo también es una transformada, pero adquirió el tono de transformada cuando empezó a expresar frecuencias. Porque como proviene del desarrollo de análisis matemático, no de variables complejas, de análisis de reales, acá agrupamos n por a sub k y constituimos el espectro de frecuencias, que es una sumatoria de componentes a sub k que son proporcionales a los valores de Fn, con un conjunto armónico de exponenciales. Los coeficientes a sub k constituyen los valores espectrales de Fn, ¿no? Aquí está definido. De la misma manera que lo hacía el exponencial en tiempo continuo. Y especifican una descomposición de la secuencia representada en n exponenciales, porque está evaluada en el periodo, relacionadas armónicamente. Y acá está armónicamente, k de omega. Todos estos k dentro de todo este periodo n. Bueno, este manojo de formulaciones finalmente nos llevan a la misma expresión que teníamos en tiempo continuo, con la discusión de que en tiempo discreto el espectro también es periódico, cosa que en tiempo continuo no lo era. Era una función par, y como la serie era convergente, era no periódico. Aquí es periódico el espectro igual que la secuencia. ¿Y por qué? Y porque está vinculado directamente a la secuencia. Con estas dos expresiones nosotros podemos desarrollar el espectro de frecuencias de una señal periódica, y vamos a desarrollar un ejemplo con el objetivo de estudiar esto. El desarrollo en serie de Fourier discreta no es tan común, de hecho seguramente que nunca han trabajado en discreto. Es importante conceptualmente porque nos va a posicionar para estudiar transformadas superiores, como son la transformada de Fourier y la transformada rápida de Fourier, que son las que se usan verdaderamente en ingeniería. Y luego la transformada Z. O sea que no es que es menos importante, es menos usual, es menos frecuente, pero como fundamento para desarrollar nuevas herramientas, conceptualmente es muy importante. Hemos llegado a las dos formulaciones que nos hacen falta: la expresión de las componentes frecuenciales y la función del espectro. Vamos a considerar un ejemplo clásico, típico, está en la bibliografía, simplemente lo he desarrollado completamente. Una señal cuadrada, como hicimos en tiempo continuo, la vamos a aproximar por Fourier y vamos a obtener su espectro de frecuencia y lo vamos a
analizar cualitativamente. Lo vamos a desarrollar analíticamente y lo vamos a discutir cualitativamente. Ahí sí está como frisado, profe. Sí, tengo un problema que no sé de dónde sale. Me tuve que poner en la notebook porque mi PC de escritorio se tildó directamente. Voy a sacar el video porque debe ser eso lo que me está... Pero se ve claro y se escucha claro. Sí, eso sí, profe. Bueno, vamos a proceder a analizar una señal de este tipo. Una señal cuadrada, una secuencia discreta cuadrada, que la vamos a desarrollar en términos de su periodo, n, y su duración. O sea que nos serviría para analizar una señal, una secuencia cuadrada de cualquier ancho y de cualquier periodo. Entiéndase ancho, la cantidad de muestras en alto. Entiéndase periodo, la cantidad de muestras al cabo del cual se repite esa secuencia. Vamos a obtener una solución general para diferentes periodos y diferentes duraciones. Hemos llamado periodo n, y la duración n1 es la mitad de la duración en alto. La serie está expresada de esta manera. Vamos a obtener los A sub k para que multiplicado por el número n nos dé el espectro de frecuencias. Hasta aquí no debería haber problema porque hasta aquí es lo que hemos desarrollado en equiparación con tiempo continuo. Ahora vamos a empezar a desarrollar los A sub k. Los A sub k. Bueno, por supuesto los Fn valen, en N1 valen 1 y el resto vale 0. Vamos a hacer un cambio de variable para corrernos al origen, donde llamemos a la variable m, la variable independiente más el ancho N1. Entonces empezamos desde aquí, el desarrollo. Bueno, acá ¿qué hicimos? Reemplazamos la variable independiente por ese cambio de variable, solamente para posicionarnos en el centro. Y bueno, está entre 0 y 2 veces N1. ¿Por qué? Porque el periodo, recuerden que el periodo es 2 veces N1. El periodo en alto, porque el resto es 0. En realidad la sumatoria que va, el periodo es desde aquí hasta aquí, o entre centro y centro. Pero todas estas muestras valen 0. Entonces las que van a sumar es entre 0 y 2 veces N1. Por eso es que es la sumatoria. Pero estamos diciendo exactamente lo mismo que decimos entre 0 y t periodo en tiempo continuo. Bueno, acá separamos m con n1, perdón. Hasta aquí no hay nada nuevo. Vamos a seguir desarrollando. ¿Qué hicimos acá? N1, M. Vamos a agruparlo para agrupar el exponente y vamos a llevarlo a una forma tendenciosa. Tenemos un par de formas tendenciosas en los desarrollos de series transformadas. Este particularmente ustedes también lo conocen, porque el desarrollo de una serie de potencias, que va a ser el principio activo del desarrollo de la transformada Z. ¿Recuerdan cuando discutimos la serie de potencias? Tenía dos partes, ¿no? Una que era la parte cerrada para la parte convergente, pero en realidad estaba constituido por estos dos términos, ¿no? Que para nuestro caso podemos podemos ordenarla de este modo, ¿no? Para el número de muestras al que nos estamos refiriendo, que es entre 0 y n-1, donde el término k, si se fijan, si esto está en n y esto está en n-1,
Si lo llevo a 2n1, que es el límite de la sumatoria que tenemos, esto se va a 2n1 más 1, porque tiene un término más. Esto es n-1 y esto es n. En la formulación general de la serie de potencias hay una muestra más en la razón. Por eso acá está 2n1 más 1. Y K, si se fijan, esta forma, como está escrita acá, es muy parecida a la que está escrita acá. Por eso le hemos llevado tendenciosamente a ese modo, donde la base de la razón K es este exponencial. Entonces, lo expresamos como una serie de potencias, y nos queda de este modo. Acá la separe, ¿no? Porque es 2n1 más 1. Entro esta exponencial adentro, nos queda de esta manera. La seguimos operando. Ups. Me comí un término. Bueno, la sigo operando. Y vamos a ir en dirección también de lo conocido, respetando los subíndices. Fíjense que hay un exponencial de JK2pi, es en positivo y negativo, esto tiene cara conocida, n1 más 1 medio sobre n. Esto no es lo mismo, pero ya vamos a ver que es lo mismo. Y acá 2pi sobre 2n, que es 2pi sobre 2n, positivo y negativo, o sea, esto tiene cara de seno y cara de seno. Si logramos demostrar que este argumento es igual que este, también tenemos un seno arriba. ¿Mm? En realidad nos queda de esta manera, donde esto es n1 más 1 medio por n, y esto es 3 veces ese argumento. Ahora bien, si como el seno cruza en pi, en 2pi, en 3pi, en todos los pi cruza, es muy fácil demostrar que el complejo es multivaluado en el multiplicador 3, porque cruza siempre por pi, pares e impares, y lo lleva al mismo cuadrante. Entonces podemos decir que este argumento y este argumento es exactamente igual a este. O sea, el 6pi y el 2pi, en lo que va a ser un seno, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, este argumento resulta igual que este. Por lo tanto, arriba podemos tener un seno, y abajo también tenemos un seno. Y el 2j, por supuesto, se simplificó numerador con denominador. Bueno, esta única manganeta, por eso está bien explicitada acá, es que el triple argumento es igual que el simple argumento es igual que el triple argumento en el seno. Bueno, seguimos desarrollando y acá aparece el seno. ¿De cuánto? De 2k veces pi, n1 más 1 medio sobre n. Ese es el argumento. ¿Y abajo cuánto es? 1 medio de 2pi sobre n. Ahí está. 1 medio de 2pi sobre n. Y k, que es el multiplicador de la secuencia discreta. Bueno, lo seguimos acomodando, tendenciosamente, y lo llevamos a la forma de seno sobre seno, que es parecido a la función seno de x sobre x, solo que es periódico. Esto es una inversa periódica. Si nosotros graficamos esto, bueno, acá lo llevo a la expresión final, ¿no? Omega es 2pi sobre n, por lo tanto, esto es omega sobre 2, porque acá tengo pi sobre n. Tanto k para arriba como para abajo, porque los dos son múltiplos de k. Por lo tanto, la relación es periódica en k veces, pero la función que se va a periodizar es esta. ¿Se entiende eso? Porque acá solamente puse pi sobre n, cuando es 2pi sobre n, por eso puse omega sobre 2. Y el k lo va a repetir periódicamente. O sea que esta función se va a repetir periódicamente. Perdón que lo interrumpa. En el seno de abajo, ahí yo tengo 2pi k sobre 2n, que no es Sí. lo mismo que lo que tenía arriba.
No. Pero como es periódica, o sea, se va a repetir de la misma manera, ¿o no? Por el tema del K. El K es el que lo va a hacer periódico, el 2pi sobre n es omega y queda omega sobre 2. Es un argumento distinto el de arriba que el de abajo. Pero el K es el mismo, el único de la serie. El A del A sub K. Claro, 0, claro, 1, claro. 2, 3. Pero lo que interesa, la función primigenia que se va a periodizar es esta. Ahora multiplico K arriba y abajo y se va a repetir de nuevo. ¿Sí? El resultado del espectro de frecuencia es una función continua. Esto es una función continua, un seno sobre un seno, de una variable, omega, que no es continua. Pero el seno y el seno son funciones continuas. Acá no hay ninguna sumatoria, esto no es una secuencia. Esto es una función continua de una variable discreta, que proviene, omega, 2pi sobre n, de un tiempo discreto. ¿Sí? Entonces, está claro que, aunque omega sea discreta, la función es continua, va a ser en algunos valores. Pero la función es continua, seno sobre seno. Si nosotros reflejamos eso, en el tiempo teníamos esta expresión. Y me vuelvo para atrás, y fíjense que ha quedado en términos, la expresión general, ha quedado en términos de n1, que es el ancho de la parte alta de la señal, del cuadrado. Y omega, que es 2pi sobre n, que es función del periodo. O sea, hemos obtenido un espectro de frecuencias en términos del periodo del espectro, del periodo de la señal discreta en el tiempo y de la duración en alto de la señal n y n1. En términos de n y de n1. Hemos llegado a la expresión que nos permite evaluar para diferentes k, que lo que va a hacer es periodizar esa función básica. Si nosotros refijamos esto, que finalmente es la función primigenia, que va a ser periódica en la medida que k aumente, el espectro de frecuencia depende solamente de n y de n1. Acá está n1 y en omega está n. Lo otro es un seno, una función determinística. Ese es el espectro. Si ustedes grafican esta función, se obtiene esto. K igual 1. Solamente, ¿y cuánto tiene? 2pi, entre 0 y 2pi. Y a medida que K aumente, esto se va repitiendo en omega, porque K es un multiplicador de omega. Es un seno de un argumento sobre un seno de otro argumento. Y tiene esa forma. Eso lo pueden hacer con la gramática, pero omega, o sea, la función es continua. La función es continua. Pero en algunos valores de omega. Porque omega es 2pi sobre n, y n es una cantidad de términos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. O sea, tiene un número entero, natural. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe, 10 puntos. N es el periodo, que acá está expresado entre la mitad y la mitad de la secuencia. N1 es la duración, la mitad de la duración en alto de la señal cuadrada. Entonces dijimos que íbamos a desarrollar una expresión del espectro que fuera función del periodo y del ancho. Si acá aumento la cantidad de muestras en alto, N1 va a cambiar la frecuencia de este seno, pero no de este. ¿Se entiende? Y, Es una profe, forma de obtener una formulación general, de modo que podamos analizar qué pasa cuando esta señal modifica sus secuencias, que son valores en alto y en bajo, y modifica su periodo. Bueno. Acá está la frecuencia del espectro, la frecuencia discreta.
Y vamos a analizar qué pasa para N1 igual a 2. Para N1 igual a 2, para la formulación que obtuvimos nos queda esta función. O sea, 4, 2 por 2, 4, más 1, 5. Omega se va a mantener fijo porque es 2pi sobre n, y el denominador fijo. Lo graficamos. Y dijimos que nos interesa entre 0 y 2pi, porque la espectro es periódico en 2pi, porque lo demostré al inicio, que la espectro era periódico en 2pi. O sea que lo podemos analizar entre 0 y 2pi, o entre menos pi y más pi. Van a estar todos los valores. Como quede cómodo. Total, es perpetuo el espectro. Vamos a cambiar el ancho de pulso ahora. N1, recuerden cuál es, ¿no? La duración en alto. 3 pulsos ahora en alto. Fíjense lo que pasa. Cambia la frecuencia del numerador. El denominador se mantiene constante. Fíjense que los picos se mantienen alineados. Lo que cambia es la frecuencia. Y sí, aumentó la frecuencia. Esto es 5 omega y esto es 7 omega. El denominador constante. Cuatro pulsos. Lo hacemos más ancho, la duración en alto de la secuencia. ¿Vuelve a aumentar la frecuencia? Por supuesto que el denominador se mantiene constante porque el periodo n no se modificó. Siguen coincidentes los picos, lo que aumenta es la cantidad de oscilaciones entre pico y pico. Pero los picos se mantienen entre 0 y 2pi. O sea que variar la duración en alto de la secuencia impacta directamente en la cantidad de componentes entre 0 y 2pi, que es el espectro completo. Acá hay un ciclo y medio, acá hay 1, 2 ciclos, acá hay 3 ciclos. Por supuesto que si esto lo graficamos en módulos, que ahora lo vamos a ver a continuación, a nosotros nos interesa la magnitud, porque esto es un entero, no tiene fase. Acá no hay fase, esto es real. Y nos interesa el absoluto. Por eso generalmente se dibujan los semiciclos negativos para arriba, como hicimos en la señal sample. Bueno, entonces esa señal, lo que hicimos fue llevar de 2 a 3 y a 4. Por supuesto que a medida que aumenta el alto, la señal en alto de la secuencia, es cuadrada, ¿no? O sea, tiene on y off. Aumenta la frecuencia del espectro, pero no pierde la forma. La forma no la pierde. Esta era la formulación general que habíamos obtenido. Ahora vamos a suponer que el periodo es 40 muestras, el n, lo que implica que la frecuencia natural del espectro va a ser 2pi sobre 40. ¿Qué pasa cuando n1 es igual a 2? Ahí está. Eso es lo que habíamos obtenido. Solamente los positivos, porque es el valor absoluto. O sea que hay 40 valores de omega entre 0 y 2pi. Cuando n1 es igual a 3, también hay 40, pero lo que ha cambiado es, fíjense, estas frecuencias han cambiado de amplitud. Acá hay 3 picos, acá hay 5 picos. Y cuando n1 es igual a 4, lo mismo. También hay 40 omegas, pero miren cómo han cambiado las magnitudes de frecuencia en este intervalo. Entonces, el impacto que tiene la modificación del espectro está íntimamente ligado a la duración en alto de la señal. La frecuencia discreta
porque acá mantuvimos fijo el periodo y lo que variamos es la cantidad de pulsos, el ancho, este ancho, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, el ancho en alto, profe. Sí. El ancho de la señal cuadrada. Este es el resultado funcional. Si se lo tiramos a un gráfico, a un graficador, para entender que, por supuesto, se ha modificado la altura del espectro, se han modificado las amplitudes a las diferentes frecuencias entre 0 y 2π, o entre -π y π, donde les quede cómodo analizarlo. Y hacemos un window, una ventana, y ahí tenemos todo el espectro. El resto se repite. O sea que toda la información está entre 0 y 2π. Ese es el espectro. Y esa es la justificación. Cada 2π, el espectro completo se repite. Y eso quedó expresado en el resultado analítico que obtuvimos del seno sobre el seno, ¿no? Bien. Ahora, recién pusimos n igual a 40. En el periodo que determina la frecuencia natural del desarrollo, determina los valores de frecuencia discreta que están incluidos en el intervalo de 2π. Vimos que modificábamos n1, se mantenían los picos coincidentes, pero cambiaban los valores de las amplitudes, porque aumenta la frecuencia y disminuye la amplitud. Pero sigue habiendo 40, porque n determina cuáles son los valores de omega que dispone el espectro. Lo que cambia es el tamaño en función de la duración de la señal en alto, en el tiempo. Pero n determina concretamente cuántos valores de omega hay entre 0 y 2, en los 2π del intervalo de frecuencia. Bueno, esta es la señal original que teníamos, el espectro original, donde vamos a dejar fijo n1 y vamos a ver qué pasa si modificamos n mayúscula, o sea, el periodo que impacta en omega. Supongamos n1 fijo de 2, para hacerlo redondo. O sea, esto va a ser 5 omega sobre 2, donde omega es lo que va a variar. Esa es la señal que es la original que empezamos a discutir con n1 igual a 2. Bueno, si n es igual a 10, entre 0 y 2π va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 valores entre 0 y 2π. O sea que, si bien la función, que es la envolvente que desarrolla el espectro, es continua, en esa función continua solamente hay 10 valores de frecuencia, n por a sub k. N por a sub 0, a sub 1, a sub 2, donde a sub k dependía de Fn, de la secuencia del tiempo, ¿no? O sea que para n igual a 10 vamos a tener 10 valores de frecuencias involucrados en ese envolvente que hemos calculado analíticamente. ¿Por qué? Y porque omega es 2π sobre 10. Hay 10 valores. Si n es igual a 20, hay 20 valores. Y se empieza a hacer más denso. Siempre en 2π. No cambia la forma, cambia la cantidad de frecuencias o de componentes frecuenciales disponibles. Bueno, y si n es igual a 40, que es el caso que le mostramos al inicio, tengo 40 valores de omega porque omega es 2π sobre 40. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, una consulta. Entonces, si nosotros hacemos n tender al infinito, ¿vamos a tener la función en un tiempo continuo? ¿Podrá ser o no? Y si hacemos n tender a infinito, estamos haciendo lo mismo que hizo Fourier
cuando pasó de la serie a la transformada, porque hay un solo periodo en todo el intervalo y se transforma en continuo. Claro. ¿Recuerdan cómo hicimos el paso de la serie a la transformada? Sí, profe, aproximando las señales no periódicas de esa forma, ¿no? Claro. Este es periódico, pero si hago tender en infinito, hay un solo periodo en todo el intervalo. El espectro se hace denso, porque acá aparece un infinito, ¿no? Acá aparece un infinito, y esto se transforma en un diferencial. Pero bueno, será momento de discutirlo. Acá tenemos un poco más animado, más claro, ¿no? El 2n1 más 1, que es la frecuencia 5 omega, esto es fijo, porque n1 no va a cambiar. Pero si n es igual a 10, en la envolvente se posicionan 10 valores de omega. 2pi sobre 10, 6pi sobre 10, en fin, 10 valores. N igual a 20, esto se mantiene fijo, pero aparecen en el envolvente 20 valores, 20 frecuencias. N igual a 40, 40 valores. Entonces la serie de Fourier discreta, cuidado con las siglas, ¿no? Porque serie de Fourier discreta. Y es la serie de Fourier que se puede aplicar a una secuencia de tiempo discreto y que termina determinando una secuencia discreta. Así que cuidado con los términos, cuidado con los nombres, fundamentalmente con las traducciones en los libros, pero lo que tiene que quedar claro es que en el universo que planteamos nosotros en nuestra asignatura, que nos movíamos aquí, en señales de tiempo continuo, y que los espectros se mantenían no periódicos, ¿sí? Pero pasaba de discreto a continuo de la serie de la transformada. Nos movíamos aquí. Para la serie, donde la secuencia es de tiempo discreto, o sea que estamos en tiempo discreto, estamos acá abajo, el espectro es periódico, o sea que en frecuencia vamos a tener periódico. Fíjense qué es lo que sucede. Tiempo discreto, periódico, y el espectro de frecuencias es periódico en 2pi y discreto porque 2pi sobre n, si n es discreto, omega también es discreto. De aquellas funciones que pueden ser desarrolladas, no del universo total, porque habrá algunas que no pueden ser desarrolladas. Ya tenemos lleno 3 cuadrantes. Bueno, creo que acá podríamos hacer un descanso, y si es el caso repasar algo, para pasar a la transformada. Bueno, como le parezca a usted, profe, no hay drama. Si no hay discusiones o preguntas, hacemos una parada aquí y veo si puedo resolver mi problema acá de audio, video, no sé qué tengo acá, si un problema de red. Paramos 10 minutos y continuamos, ¿les parece? Ok. Son las 19:10, 19:20, conectamos de nuevo. Genial. Perfecto, profe. Vamos, profe. Bueno, retomamos. Profe, tengo una consulta ahora, estaba pensando. Bueno, No sé si puede volver a cuando encontramos el espectro de frecuencias de la señal de recién. sí. El resultado, más bien. Es simple. Cuando usted dice... Déjame volver y te lo comparto y lo conversamos. Sí, no hay problema. Así.
¿Ahí? En este mismo, profe. Cuando usted dice que acá el espectro es continuo, ¿puede tener lo que ver que el omega sea irracional? Porque eso me cuesta sinceramente verlo así como No. El espectro no es continuo. La señal, la función que determina el espectro es continuo, es un seno y un seno, pero de una variable que es discreta. Y de hecho hemos demostrado que omega es 2pi sobre n y n es un natural, o sea, hay determinados omega, 10, 20, 40 entre 0 y 2pi. Listo. Por eso decíamos que era un envolvente, ¿puede ser? Sí, por eso dijimos que lo que desarrollamos aquí es la envolvente del espectro, y que es una función continua. Ahí está, profe. No encontré relación con lo que vimos después por eso. Ahora Pero el hay duda. espectro es discreto. El espectro es discreto, porque hay algunos omegas dentro de ese envolvente. A ver. ¿Ves que es discreto? Sí, ahí está, ahí sí, profe. Lo que pasa es que mezclo con el envolvente simplemente para mostrar la periodicidad y que toda la información está entre 0 y 2pi. Pero el espectro es discreto, acá está. Es discreto. Y cuando vamos al final, ahí está. Por lo tanto, la serie de Fourier para funciones de tiempo discreto periódicas tiene un espectro de frecuencias periódico discreto. ¿Sí? Ahí está, profe, muchas gracias. Bueno, seguimos adelante entonces y vamos a avanzar sobre las funciones, la generalización sobre las funciones no periódicas, que son en realidad las más nutritivas. La transformada de Fourier en tiempo discreto la podemos hacer evolucionando de la serie del mismo modo que hicimos en tiempo continuo. Entonces, como herramienta para representación de señales no periódicas, vamos a considerar una secuencia durante un periodo finito, no necesariamente periódico, una secuencia cualquiera arbitraria. Y la vamos a periodizar y desarrollar por medio de serie, que ahora tenemos una serie para secuencias discretas, periódicas. Como lo hicimos en tiempo continuo, que se obtuvo un par de expresiones denominadas transformadas de Fourier. En caso de tiempo discreto se presentará una definición análoga. Entonces tenemos una secuencia arbitraria, valores cualquiera, de n mayúscula duración. Entonces hacemos congruente lo que sabemos de periodo con la duración ahora del evento, que como estaba hecho en la serie entre menos n1 y más n1. Centrada, en este caso. La vamos a hacer periódica. Lo mismo que hicimos en tiempo continuo. Y la vamos a, cada n, la vamos a repetir. Y la vamos a llamar f periódico en tiempo discreto. Esta era la f en tiempo discreto, y esta es la f periódica en tiempo discreto. Esta es ficticia, artificial. Y esa f periódica la podemos desarrollar en serie, porque es periódica. Y acabamos de desarrollar una herramienta para funciones periódicas. Bueno, partimos de ahí. Entonces, acá no tendría que haber discusión, ¿no? Esto es el intervalo de duración que lo hemos hecho periodo. Este es el tiempo, la variable independiente del tiempo. Y este es el contador armónico, digamos, el que va de 1 a infinito y que define los componentes armónicos del espectro. El A sub k lo sabemos calcular, que va a depender de la secuencia discreta que hemos creado, periódica. A esa secuencia, A sub k va a definir los coeficientes en función de esas componentes de FP. Vamos a definir omega 0, un omega particular, que es vinculado a la duración del evento primigenio, que lo hemos hecho, a n lo hemos transformado en periodo, pero en realidad es la duración del evento al cual le queremos analizar el espectro de frecuencias. Le vamos a llamar omega 0,
a la frecuencia natural de la duración del evento. En la serie discreta, como la habíamos definido, n por a sub k era f de omega. El a sub k lo tenemos. Bueno, acá tenemos el a sub k. A esta expresión le vamos a llamar f de omega 0, porque el na sub k, ¿no? Multiplicamos esto se transforma en f de omega, ¿no? Para que n por a sub k cumpla con esta asignación, que finalmente es un ordenamiento funcional. Lo que quiero decir es que esta expresión, finalmente, es la transformación frecuencial, porque tiene las dimensiones y los argumentos de todas las frecuencias, k omega. En este caso particular, este omega, omega 0 que hemos definido, es el omega que corresponde a la duración del evento. Dura más el evento, tanto omega 0, dura menos, tanto omega 0. Bueno, entonces la F periodizada, así como la planteamos con esta nueva nomenclatura, la podemos escribir de este modo. Aquí adentro, en esta expresión, la podemos reemplazar a la sub k por este equivalente, que en realidad tiene implícito el espectro, porque finalmente es el espectro. Cuando paso esto para acá, esto se transforma en el espectro, pero en k omega 0, porque omega 0 está definido con n, y k la hizo periódica porque la periodizamos, pero nosotros queremos analizar solamente para omega 0, en la duración de los n, de la secuencia de n elementos. Bueno, fíjense que acá, en esta expresión, si saco la sumatoria del 1 sobre n, y el 1 sobre n es, omega 0 sobre 2pi. Si paso el 2pi acá, dividiendo, me queda omega 0 sobre 2pi igual a 1 sobre n, que es lo que puse aquí. Omega 0 sobre 2pi por la sumatoria de los elementos frecuenciales, porque f depende de la sub k, y fase, módulo y fase. Es algo que no dije, pero es obvio, ¿no? Que tiene módulo y tiene fase. Para regresar a la secuencia inicial no periódica, se toma el límite para n que tiende a infinito, en todo el dominio, que fue lo mismo que hicimos en tiempo continuo. Vale decir que cuando n tiende a infinito, va a quedar solamente la secuencia primigenia que periodizamos, va a quedar en todo el intervalo. Y omega 0, si n tiende a infinito, va a tender a 0, va a tender a un diferencial. Y la función periódica va a tender a la función original, la primigenia que periodizamos. ¿Sí? Es lo mismo que dijimos en tiempo continuo. Entonces, partiendo de esta expresión, donde lo que tiene que ocurrir es que cuando hacemos el periodo infinito, esto tiende a ser un diferencial, y esto tiende a ser la secuencia no periódica, donde tenemos este omega sobre 2pi, que es la definición la inversa del periodo, de la duración del evento. Este k omega 0, vamos a ver qué sucede con este k omega 0, porque si n tiende a infinito y omega 0 tiende a diferencial de omega, esto se debe transformar en una integral, esta sumatoria. Porque si yo meto esto aquí, este omega 0 sobre 2pi aquí adentro, esto se va a transformar en un diferencial de omega 0. Vamos a ver cómo. Lo cierto es que la función periodizada desarrollada en serie, aquí lo metí adentro del omega 0, dejé el 1 sobre 2pi afuera, y miren lo que obtengo. La secuencia original, 1 sobre 2pi, cuando omega 0 tiende a diferencial de omega, la sumatoria se transforma en una integral del espectro donde k omega 0 es concretamente omega. ¿Por qué? Fíjense que si pongo esto en un gráfico, el f omega por e a la jk omega, que es esto, como función,
en realidad ya hecha integral. Fíjense que los valores del espectro que eran discretos, tendré K igual 1, 1 omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, todos los valores que tenían discreto en el intervalo entre 0 y 2pi. Cuando omega 0 tiende a 0, esta área de separación entre un omega y otro se transforma en infinitesimal. Por eso es que se transforma en diferencial de omega. Y acá el espectro se hace continuo sobre el envolvente, porque los omega que estaban como K omega 0, cuando omega 0 cuando n tiende a infinito, omega 0 tiende a 0, esto tiende a pegarse, digamos, se densifica el espectro y pasa a los reales, porque se hacen infinitesimales. Por eso la sumatoria se transforma en integral. El mismo razonamiento, un poco más odiosa la nomenclatura, pero finalmente ocurre lo mismo. Aquí lo que obtenemos es la secuencia temporal primigenia expresada en términos del espectro de frecuencia que se densificó. Pasó de ser discreto, sumatoria, a ser continuo, integral. Los A sub K, que los teníamos ya calculados, de los cuales este FDN, el periódico, pasa a ser FDN, y este JK de omega 0n, mientras esté en la sumatoria, va a ser K de omega 0n, pero va a tender a ser la secuencia original, porque omega 0 es 2pi sobre n, que es el tiempo de duración de la secuencia original, y es la única que sobrevive en todo el intervalo de tiempo, porque queda un solo periodo cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, n por a sub k, que es f de omega, se transforma directamente en f de n e a la menos j omega n. O sea, el k omega 0 se transforma en el único omega. En el único omega que depende de n. O sea que el omega 0 genérico es omega. Por supuesto que la secuencia, fíjense la forma que tiene, es una sumatoria. Esto, en cambio, se transforma en una integral. ¿Por qué? Porque se densificó el espectro. Entonces, el espectro, que tiene esta forma, proveniente de aquí, donde omega es 2pi sobre n, si graficamos esto, tenemos la transformada directa y la transformada inversa. Con la transformada directa, con la secuencia obtengo el espectro. Y con la transformada inversa, con el espectro obtengo la secuencia. Y no son muy distintas de lo que habíamos obtenido en Fourier, con la única diferencia que aquí hay solamente un omega. La única variable omega. Si nosotros vamos a las condiciones de existencia, fíjense cuáles son las operaciones requeridas acá. Y acá hay una sumatoria y acá hay una integral. Ambas son sumatorias. Pero para obtener el espectro, ¿qué tiene que suceder con esto? Porque esto tiene módulo 1. Esto no converge, no diverge. Es siempre módulo 1. Y lo que tiene que ocurrir es que esta secuencia sea de energía finita, o sea, tenga amplitud y duración limitada. Entonces, la condición de existencia necesaria y suficiente es que la secuencia sea una secuencia de energía. O sea, no puede ser periódica y no puede tener amplitud infinita, porque tiene que tener una suma convergente, porque el espectro depende directamente de la secuencia. El espectro es periódico, y sí, ya lo habíamos visto eso, por lo tanto, el f de omega es igual al f de omega más 2pi, porque acá el término, porque en cada 2pi el seno se anula, o sea, en pi se anula.
O sea, cada número entero de veces 2pi, omega es igual a omega más 2pi. Por lo tanto, el espectro es periódico y la existencia está definida por la finitud de la sumatoria. Bueno, acá. Bueno, este tema que no es menor, en tiempo continuo el omega es 2pi sobre t, t en segundos es un real. Pero acá el t no participa, porque n es número de muestras, cada t constante, porque muestreamos a tiempos constantes. Entonces lo que interesa es el orden de la muestra, no la duración. Nos independizamos. Tiene impacto que todavía no hemos estudiado, pero acá se expresa directamente en radianes, en lugar de radianes por segundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Se entiende. Sí. Bueno, si como estamos desarrollando herramientas para procesar señales y sistemas, igual que estudiamos las propiedades de la transformada en tiempo continuo, vamos a hacer lo propio en tiempo discreto. Lo que hicimos en tiempo continuo va a ser extendido hacia la transformada de Laplace, que va a ser un generalizador, y lo que estudiamos acá va a ser extensible hacia la transformada Z, que es un generalizador de esta transformación. La propiedad de linealidad no la voy a demostrar, porque es exactamente lo mismo que pasa en tiempo continuo. La operación que hay aquí es una suma para la transformación, así que una suma y una integral, sea la linealidad para la transformada directa o la inversa, siempre, ¿no? Porque las propiedades son válidas en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Yo he demostrado algunas en el tiempo y algunas en la frecuencia, las más emblemáticas, pero se demuestran una tabla de propiedades para cada transformación. El desplazamiento en el tiempo, bueno, acá cuidado. El desplazamiento en el tiempo discreto no es lo mismo que el desplazamiento en el tiempo continuo, porque el desplazamiento en el tiempo discreto genera ecuaciones de diferencias, y en tiempo continuo genera retardos. Bueno, acá hay una diferencia, una f de n menos n0, donde n0 es el desplazamiento de esta secuencia, y que lo único que hace es, finalmente, lo que sucedería en tiempo continuo y que va a tener un impacto distinto en tiempo discreto. Porque esto es una diferencia, una muestra en diferencia, a diferencia de un retardo. Pero analíticamente resulta lo mismo, le cambia la fase del espectro, en omega n0. Vamos a ver por qué esto es diferente. Porque esto define una ecuación de diferencias, a diferencia, tendría el impacto similar a la derivada, el concepto de la derivada en tiempo continuo. Bueno, al modificar m, en realidad es el tiempo manipulado, así que podemos escribir de la solución directamente la propiedad. Desplazamiento en frecuencia, acá la cosa es distinta. Creo que lo habíamos demostrado del mismo modo, en tiempo continuo, partiendo digamos, por inducción, de que debe modificar con un exponencial en el tiempo. Y se demuestra que sí, desplazamiento en frecuencia modifica a través de una exponencial compleja a la secuencia discreta. Cuidado que la exponencial compleja tiene una composición seno-coseno. Pero lo mismo que sucede en tiempo, no es una fase como acá. Diferenciación en frecuencia. Bueno, esta no la vimos en tiempo continuo, pero la derivada de f de omega respecto de omega termina, no, sí la vimos en tiempo continuo, en la transformada. O sea, derivar en el espectro, derivar la función espectral, es equivalente a, este J vino de acá,
Pero n acá, fíjense lo que sucede. Hace variante la función. Te digo, no tiene el mismo impacto que en tiempo continuo, porque acá la secuencia Fn está multiplicada por n, que es una rampa. ¿Mm? Entonces, depende del valor de n, el valor de la función general. Esta se mantiene, pero n por f de n cambia. Bueno, son todas evaluaciones que se hacen finalmente porque sabemos cómo los parámetros de las señales, de las funciones que caracterizan señales o sistemas, cómo impacta analíticamente el cambio de fase y el producto, y los cocientes, y las derivadas, y las integrales. La convolución temporal, sí, es importante. La convolución temporal de dos secuencias de las cuales conocemos su espectro. Bueno, acá está la convolución temporal, la expresamos. Esta era la sumatoria de la convolución temporal. Queda una sumatoria en n y otra sumatoria en k. Lo ordenamos. N la variable independiente, k la independiente manipulada. Ordenamos n por adentro, queda desplazada, aplicamos propiedad del desplazamiento, k queda afuera, y finalmente nos aparece la exponencial del desplazamiento, y podemos hacer concretamente el producto de los espectros como la convolución en el tiempo discreto. Lo mismo que en tiempo continuo. Y lo mismo con la convolución frecuencial, que es el proceso de modulación. Bueno, acá creo que lo hacíamos con la transforma de inversa, pero el principio es el mismo. Partimos de un producto que el producto, una de las funciones la reemplazamos por su transforma de inversa, que fíjense que el espectro, fíjense en esto, ¿no? Es la integral del espectro entre 0 y 2pi, porque cada 2pi se repite, no hace falta hacerla en todo el intervalo. Bueno, y acomodamos hasta obtener las dos funciones espectrales. Tita es la frecuencia, el corrimiento en frecuencia, el corrimiento en frecuencia, bien digo. Acá tenemos omega y la frecuencia manipulada. Omega es la frecuencia natural y tita es la frecuencia natural manipulada. Y finalmente terminamos en la convolución en frecuencia, expresada en la transforma de inversa. Entonces, la convolución temporal es igual a 2pi por el producto en el tiempo, por este 2pi que está acá. Bueno, las propiedades están tabuladas, yo creo que ya esto yo lo he dicho. Las vamos a volver a repetir, aquellas que sean importantes para utilizarlas en el cálculo. Está claro que hacer convolución y hacer un producto no tiene mucha discusión. Vamos a intentar no hacer convoluciones. No obstante, sí es importante poder corroborar que un producto o una convolución tiene su equivalencia operada en el tiempo o en la frecuencia. A veces es más fácil operar en el tiempo, a veces es más fácil operar en la frecuencia. Vamos a considerar un ejemplo, igual que hicimos en la serie, y vamos a tratar de analizar esto que hemos dicho y extraer conceptualmente cuál es el impacto del estudio de la espectro en una señal que no se repite en el tiempo. Por ejemplo, una señal exponencial típica, A a la n. Cuidado que A no es lo mismo si es positivo o negativo, ¿no? Si la base de la exponencial vamos a suponer genérica y después analizaremos cada caso en particular. Es causal, naturalmente causal, y vamos a determinar el espectro. Vamos a determinar el espectro de esa función. Perdón, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguna, profe. Por acá por lo menos no.
No, Bueno, profe. esta secuencia Fn, entonces, es esta que hemos puesto aquí, que automáticamente transforma la sumatoria en causal. La presencia de este escalón lleva la causalidad de la transformación. O sea que lo que tenemos que evaluar es esto. Bueno, fíjense que si lo agrupamos, por supuesto con n como exponente, ¿no? Esta es una serie geométrica. Q a la n, K a la n. Ahora sí, digo, si para que exista la transformación, la función tiene que ser convergente, por lo tanto usamos la parte convergente de la serie geométrica, el 1 sobre 1 menos k. ¿Recuerdan? Que tenía dos partes. Y en la serie usamos las dos. Pero acá la exigencia es que sea convergente la sumatoria, por lo tanto usamos la parte convergente de la serie. 1 sobre 1 menos k. ¿De acuerdo? Bueno, desarrollamos esto. Es complejo, parece complicado, es un poco complicado, pero sabemos el manejo de complejo. Esto es una exponencial compleja, la desarrollamos por coseno más j seno, es conjugada, así que coseno menos j seno de omega. Bueno, separamos parte real y parte imaginaria, tampoco es ningún misterio. Y ahora, ¿qué tendremos que hacer para eliminar el denominador complejo? Profe, disculpe. Por el conjugado. Sí, O no le sea que lo vamos a quedaba. hacer más No le lío quedaba todavía. en vez de menos J no queda más J. Ah, Es 1 menos a por coseno, no, en menos el por menos. a la derecha. Claro, y menos A por menos J. Porque es parte real, parte imaginaria. A ver. Menos A por menos J seno. No, profe, está bien No, ahí. no, está bien, está bien. Eh, eh, este, lo que pasa es que hay que multiplicar a por coseno de omega menos j por seno de omega. No, sí, me equivoco en el Ah, signo. bien, bien. Bueno, bien. Bueno, multiplicamos y dividimos por el conjugado. Y se arma más lío todavía. Pero no son cosas que no conocemos. Bueno, si tenemos un poco de paciencia, acá encontré una relación trigonométrica, creo que está resuelto en Soliman, así que... Y queda esto. Y queda real el denominador. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? F de omega, el denominador, este término, más esto lo podemos resolver por una tabla trigonométrica. 1 menos a por el coseno de algo es igual a todo este choclo, que es un cuadrado. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, menos el cuadrado del segundo. Y finalmente, sumado el seno de omega cuadrado, queda esto, el denominador. Vamos a se achica un poco. Se achica un poco. Parte real y parte imaginaria. O sea que tiene módulo y tiene fase este espectro. A diferencia del otro, queda solamente real. Sí. Pero, a ver, ¿cómo es el módulo de esto? Este es el módulo. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? profe, sí. ¿Y por qué hago el cuadrado de Sí, la sí, parte real al cuadrado de la parte sí, imaginaria? sí, sí, sí. Los cuadrados. Bueno, pero esto es una función continua. Esto no es complejo. Y está bien porque el módulo es los cuadrados. O sea que el módulo, el del espectro, es una función continua. ¿De quién? De omega.
Y omega ahora es continua, porque se densificó. No es discreta como era en la serie. Y la fase, bueno, el opuesto sobre hipotenusa. La fase. Perdón, no, opuesto sobre adyacente. Bueno, entonces tenemos módulo y tenemos fase. Más allá que le haya errado en Profe, un una signo. consulta ahí. ¿Por qué es menos tangente? Sí, sí, eso estoy viendo, que puedo haberme equivocado. Es que puedo haber corregido. No pasa nada, eh, pero, o sea, se entiende el no, otro. sí pasa, pero no importa. Puedo haber, está en el libro desarrollado y yo puedo haber corregido en algún lugar y no, a- no continúe con la corrección. A ver si está acá cerquita el error. Arco tangente. Es que este debe ser el signo que me equivoqué recién, que no lo corregí desde acá. Bueno, pero lo vamos a revisar. Mañana tengo que dar de nuevo la clase, así que lo voy a revisar. A los efectos del análisis que voy a hacer, esto no va a cambiar. Lo cierto es que el módulo da un real, y acá hay un argumento, fase. Perdón, un real, una función continua, porque omega es continuo. Y el argumento también. Sí. El módulo es la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados. Va a quedar esto al cuadrado como denominador común. Y esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y esto al cuadrado, si se fijan, daba esto. O sea que va a quedar este denominador al cuadrado y esto en el numerador. Entonces queda 1 sobre el denominador. ¿Te parecen que los revisemos? Pero no ahora. Está todo desarrollado, así que si hay un error, me lo cantan, yo lo voy a revisar para mañana, pero acá el problema es un signo que me come. Pero no, a los efectos de lo que voy a decir no va a cambiar nada. La función del espectro es continua, porque la variable es continua, porque se densificó, y la fase también. Módulo y fase. Bueno, si graficamos esto, acá sí tengo módulo y tengo fase. Y espectro periódico entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi. O sea que esta sería la transformación espectral, esta sería la función espectral. Si cambio la fase, esto se corrió. Y este punto estaría acá, por el signo menos. Cosa que vamos a ver ahora. Y esto igual. O sea, para lo que voy a decir no va a cambiar nada. Lo cierto es que entre menos pi y pi, acá tenemos todo el espectro. Módulo y fase de todo el espectro. En esa ventana. Por la misma razón que la serie, porque es periódico en 2pi. Fíjense lo que pasa si cambia A, que es la base de la exponencial, porque la exponencial era A a la n. Bueno, los picos son coincidentes, lo que cambia es la pendiente. Y sí, porque cambia el numerador y el denominador en fase. Esto ya lo habíamos visto en la serie. Los picos son coincidentes y entre 0 y 2pi, o menos pi y pi, se mantiene la sincronización de los picos. Esta es una secuencia
0,5 a la n. Yo aquí evalué menos 0,5. Fíjense, 0,5 a la n, este exponencial, tiene ese espectro. Ese espectro es el valle, ¿no? O sea, este valle en el módulo. Esto es hecho con MATLAB. Menos 0,5 a la n, fíjense que naturalmente, si n es par o impar, esto es positivo o negativo la secuencia. Absolutamente no tiene nada que ver en el tiempo. Sin embargo, el impacto en la frecuencia es que se corrió al pico. Si me vuelvo para atrás, hubiera sido equivalente a trabajar aquí, en el pico, y no en el valle. O sea, se corre pi sobre 2. Pero es la misma forma, porque lo que cambia es la relación de fase entre el seno del numerador y el coseno. Les invito a que lo revisen, yo lo voy a revisar también, me parece que el único error es el signo, pero en el libro está así. De hecho, yo les invito a que lo lean de Soliman o de Oppenheim. Primero en Soliman. Profe, le ¿No es hago una cierto? consulta rápida, porque me hizo acordar a cuando vimos la estabilidad de un sistema. ¿Tiene algo que ver? Porque depende de trabajar en el valle o en la cresta, No, ¿o no? no, porque acá estamos hablando del tamaño de las componentes frecuenciales. Esto es omega. Esto es el tamaño de la frecuencia. Esta señal es convergente. Esta señal es convergente. Pero la estabilidad no se analiza aquí, porque acá lo que me está dando es el tamaño de las componentes frecuenciales en el eje omega. Y la función lo que me está limitando es la amplitud. Pero se repite, fíjate que me vuelvo al gráfico anterior. Esto acá no es que sea infinito, sino que se sale del gráfico que usé yo la escala. Es finito, pero se repite cada 2pi, o sea, vuelve a bajar. Es Claro, periódico. No es ahí donde vamos a analizar la estabilidad. No es ahí donde lo dice la función. perfecto. Bueno, hemos desarrollado la transformada de Fourier discreta, o lo que es lo mismo, cuidado con las siglas, la transformada de Fourier para secuencias discretas no periódicas. Y sí, al ser no periódica, lo que desarrollamos es la transformada de Fourier, o la transformada de Fourier discreta, usualmente llamada. En el universo que nosotros hemos planteado al inicio del estudio, ¿qué tenemos? Seguimos con señales discretas, pero ahora no periódicas, o sea que estamos acá. Y el espectro sigue siendo periódico, pero se hizo continuo. ¿Cómo lo verificamos? Porque nos dio una función continua. Esa es la transformada inversa, esa es la transformada directa. Por supuesto que cuando es causal esto va desde 0. Esto va a ser siempre entre 0 y 2pi porque es periódico el espectro. Y estamos con aquellas secuencias que cumplan con la condición de existencia porque tienen una sumatoria finita, podemos desarrollar el espectro, pero no para todas. No para todas. Pero esto tiene una connotación todavía un limitante. Y es que el espectro es continuo. Acá el espectro es continuo. Y si yo quiero procesar en un computador, en un controlador, en un Raspberry, en un DSP, en cualquier medio digital, ¿cómo hago para procesar un espectro continuo? Necesito discreto en el tiempo, necesito procesarlo en frecuencia discreta. Bueno, hay una herramienta que se llama transformada rápida de Fourier, que no la estudiamos nosotros en este curso, que lo que hace es discretizar el espectro continuo de la transformada discreta. La transformada rápida de Fourier, que está fuera de este plano de discusión, discretiza la transformada de Fourier discreta, que es la que hemos obtenido. La muestrea con la misma política de muestra que hicimos en el tiempo.
solo que en frecuencia. Y la transforma a una función continua en muestras de esa función, que es el espectro. Esto es lo que sugiero que lean, al menos lean, pero primero Soliman y luego Oppenheim. Y con esto tenemos todas las herramientas necesarias para empezar a discutir las que vamos a utilizar para evaluar, ya podemos evaluar señales con esto, para evaluar sistemas. Porque en los sistemas, fíjense que hay un montón de espacios en blanco acá, también los había arriba, que no le podemos obtener el espectro, por lo tanto no podemos usar las herramientas frecuenciales para facilitar el cálculo, como por ejemplo la convolución o la derivación, porque no tienen transformada, porque no cumplen con las condiciones de existencia. Entonces vamos a desarrollar una generalización que para tiempo continuo se va a llamar Laplace, y que va a generalizar el análisis de Fourier, haciendo que más funciones puedan ser obtenibles su espectro, por lo tanto podemos usar las propiedades y facilitar el cálculo en más. Bueno, salvando la discusión del posible error, ¿no? ¿Qué se cortó? No, ahí está, profe. Una parte que estaba hablando ahí, profe. Bueno, con esto damos por finalizado la discusión de análisis de Fourier en tiempo discreto. Que sea menos importante, sino porque finalmente no nos vamos a masacrar consecuencias poco trascendentes. Vamos a intentar apuntar las aplicaciones a funciones más utilizables en la ingeniería, más que hacer gimnasia sobre secuencias generales, hacer gimnasia sobre secuencias puntuales, ¿no? Rampas, escalones, funciones discretas utilizables. A diferencia de las otras comisiones, lo que propongo es que la semana que viene, en lugar de continuar con el programa, me traigan problemas de Fourier que podamos discutir, que podamos hablar, que podamos dilucidar a nivel de consulta para cerrar el capítulo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe. Bueno, perfecto. Si no hay preguntas, aquí damos por finalizada la acción en combate. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Ok, perfecto. Nos Nos vemos, estamos viendo, profesor. profe.